Hola, muy buenos días a todos y a todas. Continuando con los festejos del noveno aniversario del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía, el INAE CONICET, nos acompaña en esta oportunidad el magíster Daniel Sosa Ibarra para darnos una conferencia sobre ADAPTA, aproximaciones disciplinares para la adaptación de las ciudades y las edificaciones al cambio y la variabilidad climática. El magíster Daniel Sosa Ibarra es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República de Uruguay, formación en el ciclo máster en Polo Arquitectura, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París, la Villette, y en el departamento H21, Habitar el Mundo y Pensar el Decrecimiento en el siglo XXI, de la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Marsella, Francia. Es magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética por la Universidad del Biobío, Chile, y profesor adjunto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en el área de Construcción y Ambiente en la licenciatura en Diseño Integrado. Su línea de trabajo se centra en la intersección de la temática ambiental y el diseño de espacios construidos con énfasis en el bioclimatismo, la eficiencia energética y la adaptación al cambio y la variabilidad climática. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Damos paso a tu charla. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Felicidades en este aniversario del INAE. Voy a compartir pantalla y voy a empezar a presentar. ¿Se está viendo bien ahí? ¿Sí? Bueno, arranco entonces. Bueno, la presentación es sobre un proyecto que realizamos en Facultad de Arquitectura en el marco del NAP Ciudades, del Plan Nacional de Adaptación, de aquí de Uruguay. El proyecto se llamó ADAPTA, Aproximaciones Disciplinares para la Adaptación de Ciudades y Edificaciones al Cambio y Variabilidad Climática. Y yo quería, antes de empezar con el proyecto en sí mismo, hacer una breve introducción de carácter más crítico, reflexivo, en relación al tema ambiental. Vamos a pasar. Cuando nosotros analizamos los climas y biomas del planeta, vamos a ver que la organización que tenemos en las distintas partes del mundo, los distintos climas y biomas del planeta, en realidad están tensionados por las fuerzas de la naturaleza como moderadores espaciales. Si nosotros en Uruguay tenemos un bioma predominante de pradera, se debe a una relación intrínseca entre el clima, entre las temperaturas y las precipitaciones, y este hilo discursivo de las fuerzas de la naturaleza como modeladores espaciales lo podemos ver en estos primeros niveles, mineral, vegetal, animal, y si seguimos con este hilo discursivo vamos a entender también que esas mismas fuerzas de la naturaleza fueron las que moldearon de alguna forma las etnologías y antropometrías del planeta, es decir, que en los niveles del ser humano, en los rasgos, las etnologías, el color de la piel, todo esto estaba tensionado por las fuerzas naturales que moldeaban también estos niveles del ser humano y de la piel. Si seguimos con este discurso, vamos a entender también que la vestimenta, nuestra segunda piel, originalmente tenía una componente de respuesta al clima y a esas fuerzas de la naturaleza. Y si seguimos aún más, vamos a finalmente entender que la arquitectura, por muchos autores considerada como esta tercera piel, también en sus registros originales guardaba una relación intrínseca con las fuerzas de la naturaleza. Cuando vemos estas representaciones de distintos diseños vernáculos, las alturas que tienen las construcciones, los materiales, nada de esto es casual. En realidad todo está tensionado por las fuerzas de la naturaleza. Esto quiere decir que de alguna manera eran estas fuerzas de la naturaleza las que moldeaban esas respuestas que hoy podemos ver reflejadas en lo que llamamos arquitectura vernácula.
Cada uno de estos mosaicos que vemos aquí son arquetipos que por ensayo y error llegaron a esa máxima expresión de un modelo de manejo de la energía. Y en esta pequeña introducción podemos entender que estos fueron los antecedentes de lo que hoy conocemos como bioclimatismo, una subdisciplina del diseño que surge a mediados del siglo XX y que persigue la adaptación de la vida al clima del lugar, situando a la naturaleza como fuente de inspiración y a las fuerzas naturales como herramientas. Aquí lo que estamos viendo es una representación de Olshey que estudiaba el desarrollo de las secciones de distintas especies vegetales en relación a las condiciones climáticas en las que éstas se podían encontrar. Estas tensiones incidentes en la forma corresponden de manera similar a las necesidades medioambientales humanas que análogamente requerimos en las edificaciones. De manera que sobre los años 60 hubo toda una corriente que de alguna manera trató de continuar con esta mirada vernácula, pero ahora basada en evidencia científica. Pero bueno, este no fue el enfoque que se transformó en hegemónico, en su lugar en paralelo surgían otras manifestaciones que podemos caricaturizar de esta manera. Sucede que en un determinado momento de la historia, el positivismo, el despegue técnico, dio lugar a lo que llamamos estilo internacional y a una condición fuertemente tensionada por las tecnologías para generar ambientes desclimatizados. Ya no teníamos necesidad, a partir de la tecnología que habíamos incorporado, de tener consideraciones sobre la orientación o sobre la iluminación en plantas profundas, de manera que esta respuesta fue la que de alguna forma se perpetuó. Una mirada apresurada podría hacernos creer que esto fue un error, pero en realidad simplemente fue una respuesta consecuente con su tiempo, como asimismo son hoy las respuestas que intentamos dar como reacción a los problemas ambientales. Esto interpela fuertemente nuestra capacidad de anticipación como diseñadores, y frente a los nuevos escenarios ambientales, en cualquiera de las posturas que nos situemos, aparecen temas como el cambio y la variabilidad climática que generan escenarios de incertidumbre. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Desde el punto de vista de la precisión, bueno, no estamos acostumbrados a trabajar en escenarios de incertidumbre, pero también visto de otra forma, puede que sea la primera vez en la historia de la humanidad en que podamos tomar decisiones basadas en evidencia científica para transformar el futuro. Esos pequeños mosaicos que veíamos representan de alguna forma posturas extremas frente a la problemática ambiental. Desde el punto de el pensamiento ambiental existe una relación entre la naturaleza y la sociedad, y esto hace que se generen distintas respuestas tensionadas más por posturas centradas en la naturaleza o centradas en la sociedad. Algo que Folladori interpreta como grados de sustentabilidad desde muy fuerte hasta muy débil, con manifestaciones como las de los ecologistas profundos, muy centrados en la mirada sobre la naturaleza, hasta manifestaciones como las de los cornucopianos, con centro básicamente en la tecnología. Entonces, de alguna manera, frente a estos nuevos escenarios, es necesario cambiar el paradigma. Esta reflexión, que es de Arendt, en realidad nos habla de dos momentos de la sustentabilidad y nos dice que el pensamiento temprano sobre la sustentabilidad urbana tendía a ser una concepción estática, concebido como una forma o condición urbana duradera. De alguna manera, él presenta esto como bajo el eslogan de un sistema a prueba de fallos, un momento en el cual las ideas tempranas hablaban de estabilidad, de manejo y de control. Y si seguimos esta narrativa, vamos a encontrar que después presenta un cambio de paradigma. El pensamiento más reciente de la sustentabilidad debería incorporar el cambio, la perturbación, la incertidumbre y la adaptabilidad como nuevos elementos e insumos del proyecto, de alguna manera generando un sistema preparado para fallar. Entonces,
A partir de esta breve introducción sobre un posicionamiento conceptual y crítico sobre los temas ambientales, lo que les voy a presentar es este proyecto que, como les decía, fue realizado en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Ciudades e Infraestructuras. Este proyecto fue realizado por un equipo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR y buscaba internalizar la problemática del cambio y variabilidad climática e incorporarla como una línea de trabajo en la facultad. Propone, asimismo, constituirse en un ámbito de reflexión, innovación y generación de conocimiento, articulando las tres funciones universitarias de investigación, enseñanza y extensión. Esto que estamos viendo es la estrategia metodológica general del proyecto a partir de las tensiones que se generan en el contexto internacional como inputs para el proyecto. Desarrollamos 3 capítulos, uno sobre el cuerpo normativo, que de alguna manera por extensión interpelaba o cuestionaba el tema de la gobernanza. El tercer capítulo de ciudades resilientes, que también por extensión cuestionaba el tema de las prácticas, y el último capítulo sobre abordaje académico, que de alguna manera ponía sobre la mesa el tema del conocimiento. Y a partir de estos 3 capítulos se generaba un último capítulo de recomendaciones. Lo que vamos a ver ahora entonces es una breve presentación sobre este proyecto a partir de este esquema de metodología general, y vamos a empezar por el capítulo 2 del cuerpo normativo. Esta fue la metodología que nosotros utilizamos para desarrollar ese capítulo. Definimos un universo de análisis. Lo que nos interesaba en este capítulo era entender las normas que teníamos sobre los distintos temas ambientales, qué decían o qué no decían sobre el tema de cambio y variabilidad climática. Entonces, lo primero que hubo que hacer fue caracterizar un universo de análisis, después un procesamiento de datos, una síntesis, un diagnóstico y una revisión que retroalimentaba nuevamente los procesos de análisis y de caracterización de ese universo. Este, este cuerpo normativo fue una tarea titánica realmente. En realidad se analizaron 508 documentos de ese cuerpo normativo de distintos alcances, 400 documentos nacionales y 108 documentos internacionales, que ahí vemos el desglose que tenían en tanto al alcance territorial y al orden jurídico. De alguna manera, este universo nos permitía tener una cierta consistencia sobre los distintos hallazgos o misiones que se estaban dando en nuestro país en relación al cambio de variabilidad climática. Y particularmente vamos a ver la síntesis del apartado nacional y departamental. Esto lo hicimos con programas que nos ayudaron a poder sistematizar toda esta información, particularmente con Atlas-T, un programa que permite buscar citas, hacer correlaciones desde el punto de vista más cualitativo. El universo de análisis de los documentos nacionales fueron 89, que acá vemos el desglose por jerarquía y por distribución de temáticas. Y esto que estamos viendo es una síntesis de ese capítulo nacional. De esos 89 documentos se priorizaron y se dieron distintos grados de relevancia, de manera que quedaron 40 que eran los de alta relevancia, que son los que estamos viendo aquí, 40 leyes, decretos del Poder Ejecutivo, resoluciones ministeriales de alta relevancia, y lo que estamos viendo es un orden cronológico ordenados por año, en lo que sería el eje X, y en el eje Y vemos los conceptos que estábamos buscando. Se generaron códigos concepto que queríamos buscar para entender si esas normativas lo estaban contemplando o no, bajo una organización por temáticas, que es la que aparece acá: agua, ambiente, cambio climático, energía, hábitat y vivienda, territorio. Y lo que vemos de las pelotitas negras son las menciones que habían en esos documentos. Esas menciones que las identificaba el programa automáticamente, después se cotejaban para ver que la mención realmente tuviera contenidos pertinentes, eso a partir de una revisión manual, digamos.
Entonces, esto nos permitía a nosotros, de alguna manera, empezar a ver ciertas cosas que pasaban en nuestro cuerpo normativo en relación a las temáticas ambientales. Vamos a ver, por ejemplo, que el concepto de infraestructura verde casi no aparece en los documentos, lo cual parece razonable porque en realidad es una concepción, si se quiere, de marcos conceptuales más contemporáneos. Vamos a ver que hay algunos documentos que incorporan estos temas bastante transversalmente, como el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que es este que aparece en 2010, pero también empezamos a ver ciertas cuestiones que nos preocupaban. Por ejemplo, el concepto confort casi no aparece en los documentos, o, por ejemplo, no aparece particularmente en el Plan Nacional de Eficiencia Energética. No se menciona el término confort, el concepto confort, en todo el Plan Nacional de Eficiencia Energética. Esto nos permitía a nosotros tener un estado de situación, un punto de partida a partir del cual comenzar a diseñar distintas estrategias sobre las consideraciones que había en estos marcos normativos y cómo revisarlos. Si vemos la síntesis departamental, bueno, a nivel departamental sucedía lo mismo, o sea, empezamos a ver, aquí lo que estamos viendo son los departamentos, los 19 departamentos de Uruguay, los conceptos que estábamos buscando, y en la primera parte, esta que está en blanco y negro, aparecen los registros, es decir, si ese concepto de adaptación, de cambio climático, de confort, los que veíamos antes, aparecía o no en la normativa de los decretos departamentales. De manera que esto es una primera lectura también de las ausencias sobre determinados temas que tenían nuestras políticas departamentales. Y a la derecha aparece el número de registros que existían sobre esos conceptos que estábamos buscando. De manera que esto también a otra escala, ya ahora a nivel departamental, nos permitía entender que había departamentos como el de Canelones o el de Montevideo que tenían contemplados en sus distintos marcos normativos departamentales todos los conceptos que estábamos buscando y en algunos casos con muchas menciones cargados de contenido, pero también otros departamentos como Tacuarembó, que los 8 conceptos que estábamos buscando solo mencionaban 3 y los mencionaban muy someramente. O sea, lo que vemos aquí a la derecha son las menciones, el número de registros que llega a 1100 en el caso de Canelones y en el caso de Tacuarembó alcanza apenas 30, 40 registros. De manera que todo esto nos permitió en este primer capítulo de Cuerpo Normativo hacer algunas reflexiones sobre qué estaba pasando con las políticas ambientales en nuestro país. Lo primero es que entendimos que había impulsores, hitos nacionales o internacionales que desataban transformaciones en el cuerpo normativo nacional. Después también vimos que había una tendencia a la homogeneidad en la normativa. En lo edilicio particularmente no se registraron especificidades locales, geográficas, climáticas, culturales. De alguna manera una concepción sobre la homogeneidad como respuesta frente a las distintas particularidades que se podían tener en cuenta en la normativa. En lo urbano, las metodologías de análisis relativizaban esa tendencia a la homogeneidad y después algunos hallazgos particulares. En la normativa de edilicia, por ejemplo, nos dimos cuenta que se basa todavía en condiciones de habitabilidad e higiene, un paradigma del siglo pasado y que escasamente había incorporado los paradigmas ambientales más recientes del siglo XXI y solo como declaración de intención. Asimismo, constatamos que había fuertes disparidades entre los departamentos, a nivel departamental es lo que veíamos en este gráfico, y después algunas otras reflexiones en eficiencia energética, por ejemplo, no se incorporan parámetros de desempeño. La mayoría de las normativas establece limitaciones y restricciones a los materiales de baja energía incorporada, particularmente a la madera y a la tierra como materiales de construcción. En muchos de los departamentos está prohibida a título expreso el uso de esos materiales. En el caso de la tierra, por una asociación con problemas de
vinchuca y problemas de otro tiempo que ya se solucionaron. También por una asociación con el material como desde un imaginario de pobreza, y en el caso de la madera particularmente por limitaciones o restricciones en relación a temas de incendios. De alguna manera, esto también nos estaba mostrando que las concepciones sobre qué materiales utilizar, por ejemplo, en este caso, no tenían en cuenta los avances tecnológicos, los avances que se habían realizado para poder sobrepasar esos problemas de otro tiempo. Después, el verde urbano aparece con abordajes diferenciales en relación a conceptualizaciones y enfoques de los roles del verde en la ciudad, y también pudimos comprobar una debilidad en los mecanismos de comunicación, problemas de accesibilidad para identificar la vigencia de los documentos. Cuando armamos ese universo de 500 documentos, en realidad nos encontramos con un montón de normativas que no era difícil, no era fácil acceder a ellas, que no teníamos certeza y teníamos que consultar a algún referente calificado sobre la vigencia de determinadas normativas que estaban publicadas en las webs de las, por ejemplo, intendencias departamentales. Ese tipo de cosas también nos llamó mucho la atención. Después, en un capítulo 3 de Ciudades Resilientes, quisimos abordar un enfoque. Esto muestra un poco la metodología de trabajo, de un enfoque integral que quisimos abordar, en el cual partimos. Voy a poner el puntero láser acá. Partimos de algunos análisis sectoriales de bioclimatismo, de drenaje pluvial, otros componentes, viento, materiales de baja transformación, y a partir de ellos y una caja de herramientas con distintos dispositivos, ya teníamos el registro de la normativa urbana y edilicia, fuimos sumando otros dispositivos que no estaban considerados muchas veces en la normativa, pero que sí formaban parte de los nuevos paradigmas contemporáneos en temas ambientales, como el tema del arbolado urbano, y eso lo sistematizamos y lo aplicamos a casos de estudio en unidades funcionales de viviendas, calles, paisajes, como sistema de análisis de vuelta, ¿no? Con una retroalimentación entre estas tres esferas del sistema de análisis, el análisis sectorial y la caja de herramientas. Ahí nos metimos un poco más con algunos temas conceptuales, entendimos el paradigma contemporáneo de las soluciones basadas en la naturaleza y tener en cuenta la naturaleza como estrategia de adaptación a partir de sus distintos sesgos de infraestructuras verdes, adaptación basada en ecosistemas, servicios ecosistémicos, con algunas premisas como la biodiversidad y el tema de aprender de la naturaleza para complementar o reemplazar las infraestructuras tradicionales. Desde el punto de vista del eje temático del agua, algunas conceptualizaciones sobre los SUDs, los sistemas de drenaje urbano sostenible, comprender que eran necesarios nuevos enfoques de drenaje que implicaban considerar estos cuatro pilares, no solamente la cantidad del agua, sino también la calidad, la biodiversidad y la amenidad, esto como los pilares conceptuales de los SUS, comprender los cambios en la visión en la gestión del agua, las aproximaciones disciplinares que podíamos tener al drenaje pluvial. A partir de eso se generaron también mapeos y catálogos de funciones y dispositivos que se podían tener en cuenta para las distintas situaciones. En el mismo sentido, trabajamos con el arbolado como referido sobre todo a los servicios socioecológicos que puede brindar, como la infraestructura verde desde el punto de vista ambiental, social, cultural, económico. Y también en el ámbito de los ejes temáticos trabajamos con el bioclimatismo, que acá me voy a detener un poco más, o lo voy a desarrollar un poco más porque es la parte que me toca más de cerca. En ese sentido, lo primero en el bioclimatismo de vuelta era
entender una conceptualización contemporánea del bioclimatismo y particularmente desde el punto de vista del enfoque, reconocer el orden jerárquico de los procesos de diseño, entender que había un orden jerárquico que debíamos respetar o que debíamos tener en cuenta para llegar a los mejores resultados que van desde la ubicación, después la forma del edificio, la envolvente, todo eso desde el punto de vista de lo pasivo y recién cuando no pudiéramos alcanzar con lo pasivo las condiciones de confort necesarias, pasarnos a los mecanismos activos. En la parte de bioclimatismo, el alcance que tuvimos con este proyecto tenía dos marcos desde el punto de vista espacial. Trabajamos con espacios públicos y con edificaciones, y nos interesaba saber, en el caso de espacios públicos, cómo se iban a modificar las estrategias bioclimáticas desde el punto de vista de escenarios futuros. Nos interesaba saber también qué estaba pasando con los microclimas urbanos. Ahí vamos a ver que detectamos fenómenos de islas de calor nocturna, isla de calor urbana nocturna, y también nos interesaba saber cómo eso afectaba el confort térmico y particularmente cuál podía ser el aporte de las infraestructuras verdes. Y desde el punto de vista de las edificaciones también nos interesaba saber cómo se iban a modificar o no las estrategias bioclimáticas en escenarios futuros, cuáles iban a ser los comportamientos de eficiencia energética y confort en dos edificaciones piloto que tomamos como casos de estudio, y a partir de todo eso también generar un catálogo de dispositivos bioclimáticos para sistematizar un poco la información y lo que veníamos investigando. Entonces, para el tema de las estrategias bioclimáticas en espacios públicos, nosotros trabajamos con archivos climáticos modificados en dos escenarios, el B1 y el A2, y en tres cortes temporales, 2030, 2050 y 2080. Y para el espacio público, o sea, el espacio exterior, teníamos en consideración las horas de confort a la sombra, la deseabilidad de viento y la deseabilidad de sol. Lo que pudimos concluir, esto se hizo para 4 localidades de Uruguay: Montevideo, Canelones, Juan Lacase y Rivera, y pudimos concluir que en espacios exteriores, para todas las localidades y en ambos escenarios, aumenta siempre la deseabilidad de viento y disminuye la deseabilidad de sol en cortes temporales a futuro. Esto es bastante lógico en el contexto de un clima que va aumentando su temperatura, pero de alguna forma nos da evidencia sobre qué consideraciones teníamos que tener, sobre todo para el diseño y los proyectos de consideraciones con escenarios futuros. Después, desde el punto de vista de microclimas urbanos, trabajamos con Ladybug y Dragonfly, tiene motor de cálculo UWG, Urban Weather Generator. Generamos modelos y con Grasshopper, con programación visual, incorporamos las características de esos modelos para después tener el comportamiento de microclima urbano, la referencia de lo que pasaba en este contexto urbano. Después intentamos hacer algún ensayo con optimización por algoritmos genéticos, pero no tuvimos los resultados que hubiéramos querido, lo vamos a ver igual. Estos son un poco el resumen de lo que se ingresaba como modelo. Esto, por ejemplo, es en Montevideo, en Cordón, en una zona céntrica de la capital de Uruguay. Este es el modelo que ingresábamos con sus características de tipología, sus relaciones de cañón urbano, altura, foz, arbolado. En este caso era una zona muy poco arbolada y con muy poca cobertura vegetal. Y lo que vemos aquí son los resultados. A la izquierda aparece la temperatura rural y a la derecha la temperatura urbana, modificada por este contexto urbano, en un corte temporal de los 15 días críticos del periodo caluroso, del 22 de diciembre al 5 de enero. Entonces, lo que empezamos a ver es, si bien las imágenes parecen muy similares, si miramos atentamente vamos a empezar a ver que sobre todo en horas de la noche, en este caso acá lo que estamos viendo en rural, tiene
componentes más celestes y más amarillas claras, y aquí se empieza a poner más intenso el naranja, de manera que se constataba mediante simulación un fenómeno de isla de calor nocturno particularmente. Aquí lo que vemos son algunas estadísticas. En este periodo, del 22 de diciembre al 5 de enero, un aumento de la temperatura en promedio del contexto rural al contexto urbano de 1,8 grados Celsius, con picos de hasta 9 grados. Esto yo lo tendría, lo consideraría más con más cuidado, porque no estamos seguros de que esto no fuera un problema de la simulación más que nada. Bueno, pero en cualquier caso, esos serán los resultados primarios que habíamos obtenido. Después lo que tratamos de hacer, que esto es lo que no lo continuamos porque en realidad no llegamos a resultados que nos convencieran, fue hacer una optimización por algoritmos genéticos. Nosotros dijimos, bueno, si este es la función de desempeño, el aumento de temperatura que queremos minimizar, pongamos las variables que inciden en ese aumento de la temperatura en distintos rangos, el factor de huecos desde un mínimo de 10 hasta un máximo de 90, la fracción de aire acondicionado desde 0 a 100, el factor solar de 0 a 100, rangos de esas variables, y mediante algoritmos genéticos veamos que nos da una optimización como resultado para bajar esa temperatura. Estos son los resultados. El óptimo que nos arrojó esa simulación con algoritmos genéticos fue de una reducción de 1,8 grados a 1,2 grados Celsius, pero de vuelta, los variables en realidad no nos convencían, y esta línea de trabajo la dejamos por aquí, no seguimos avanzando. Creemos que tiene potencial para seguirlo viendo en otras investigaciones o futuras líneas de investigación, pero en este caso no avanzamos más que esto. Estos son los resultados de este barrio de Montevideo, Cordón, en escenarios futuros. Aquí lo que estamos viendo es la representación de, en este color naranja claro, la temperatura base en niveles de intensidad progresivos, la temperatura para el escenario B1 a 2050, B1 a 2080 y A2 en 2080. Estas son las gráficas de temperatura en el periodo que consideramos, y lo que vemos aquí en plenos son las diferencias entre una y otra. Aquí hay un resumen de si la temperatura urbana promedio en el escenario base era de 24,4 grados, aumentaba 0,9 para el escenario, 0,9 grados Celsius para el escenario B1 2050, 2 grados para B1 2080 y 2,9 para el A2 2080. Lo que estamos viendo aquí es una síntesis de eso, o sea, de alguna manera de la temperatura rural base teníamos primero en el A un efecto, un aumento de la temperatura por efecto de isla de calor de casi 2 grados, y después aumentos de temperatura por efecto del cambio de variabilidad climática, que en el primer corte temporal a 2050 iban a ser de 1 grado más, y hacia 2080 dependía del escenario, si era B1 o A2, podían aumentar 1 grado más o 2 grados más la temperatura por efecto de cambio de variabilidad climática. Después, lo otro que nos interesaba entender es cómo incidía esto en los espacios públicos. Aquí utilizamos un índice UTSI, Universal Thermal Comfort Index, y dentro de lo que hicimos nos interesaba entender también cuál era el efecto del sombreamiento. Aquí lo que estamos viendo es un cañón urbano, la representación de un arbolado. Entonces lo que finalmente vemos es la zona A, que está a pleno sol, la zona B, que está a plena sombra, producto de las edificaciones, de la sombra de las edificaciones, y la zona C, que está a una sombra parcial, producto del arbolado. Y eso se traduce en categorías de estrés de este índice UTSI. Entonces, para este momento en particular, esto era el 3 de enero a las 17 horas, si la temperatura del aire era de 32 grados, la percepción que se tenía era de calor muy fuerte en el caso de situaciones a pleno sol,
y eso descendía hasta valores de calor fuerte, en el caso B y C, que eran los de plena sombra o semisombreado. Es decir, las altas percepciones de temperatura del espacio en calle abierta por prolongada exposición de las superficies a radiación solar y a la acumulación de la energía en los materiales, y esta condición de sombreamiento disminuye la categoría de estrés térmico, lo que a su vez era favorable en periodos calurosos donde el sol está muy, muy vertical y las posibilidades de sombra con los edificios es escasa. Y después, desde el punto de vista de las edificaciones, haciendo un razonamiento análogo, una metodología análoga, investigamos qué pasaba en también los mismos escenarios de 1 y A2 en los tres cortes temporales, 2030, 50 y 80, y para las cuatro localidades, Rivera, Canelones, Juan Lacase y Montevideo, y nos interesaba entender cómo se iban a modificar o no las estrategias bioclimáticas en estos escenarios futuros. Ahí lo que detectamos, salvo escasas excepciones, lo que veíamos era un incremento necesario de la ventilación natural o del sombreamiento de las aberturas. En ningún caso, o casi en ningún caso, detectamos que las estrategias fueran a cambiar. Es decir, las mismas estrategias que tenemos que tener en consideración en los escenarios actuales, deberíamos tenerlas en consideración en los escenarios futuros, pero su importancia, si vemos los resultados aquí de lo que es el base y lo que podemos alcanzar, el porcentaje de horas de confort en el año que podemos alcanzar con estrategias integradas, siempre va en aumento. Eso nos habla de mayor necesidad de ventilación natural, mayor necesidad de sombreamiento, se potencia, digamos, el efecto de las estrategias bioclimáticas. Esas condiciones, bueno, con leves aumentos en escenarios futuros, las detectamos para todas las localidades. Y después, desde el punto de vista de las edificaciones, también nos interesaba poder ver qué pasaba con el desempeño de eficiencia energética y confort. Utilizamos dos tipologías representativas. La representatividad venía dada de otro proyecto que ya había investigado sobre esto de la representatividad de las distintas tipologías, una vivienda, casa y una tipología de departamento en altura, con estas variables de orientación, de protección solar de cerramientos vidriados y de protección solar de cerramientos opacos para las dos tipologías. Y en el caso, había algunas cuestiones que nos interesaban particularmente. En el caso de la tipología casa, nos interesaba ver los efectos de la materialidad, porque es un fenómeno que cada vez es más frecuente que se construya con sistemas constructivos livianos. Entonces, la variación, además de las anteriores, en la tipología casa se varió la materialidad de pesada a liviana. Y en el caso de los apartamentos también variamos las renovaciones de ventilación, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es los resultados para la tipología casa. Lo que vemos hacia arriba, este sería el cero. Hacia arriba las demandas de refrigeración, hacia abajo las demandas de calefacción. En pleno, lo que vemos en barras son las demandas de calefacción base en rosado y de refrigeración base en azul. Y después en las líneas que se superponen, vamos viendo las demandas en el escenario de refrigeración 2050 y 2080 en el caso este. Lo mismo para la calefacción, en el pleno se ve la calefacción base y después la calefacción hacia 2050 en este color y hacia 2080 en este otro color. Y a su vez, lo que estamos viendo a la izquierda y a la derecha son los resultados para una materialidad liviana y una materialidad pesada. Entonces, a partir de esto, bueno, nosotros podíamos entender que las demandas de calefacción van a ir disminuyendo, producto de un clima que se vuelve más cálido, las demandas de refrigeración van a ir aumentando, pero a su vez, en el comparativo de materialidades, veíamos que había siempre un desempeño
sensiblemente mejor en las materialidades pesadas, producto de las estrategias bioclimáticas que deberíamos tener en cuenta para el contexto de climas como el nuestro. Las estrategias reducían la demanda de energía hasta en un 70% en un apartamento y un 25% en la tipología de casa, con tendencias similares en escenarios futuros. Esto que estamos viendo es la tipología de casa y esto son los apartamentos. En los apartamentos también, en la tipología de apartamentos también nos interesaba particularmente ver el comportamiento eh, de la orientación, porque están también surgiendo muchas tipologías de monoambientes, monoorientados. Y bueno, la lectura es correlativa con lo anterior, demanda de refrigeración hacia arriba, en pleno en el escenario base y cómo va aumentando en los escenarios futuros, y demanda de calefacción hacia abajo y cómo va disminuyendo en los escenarios futuros. Aquí también, bueno, se ve que hay un comportamiento particularmente benévolo en el caso de la orientación norte y cómo se comportaban las otras orientaciones en relación a estas demandas y en escenarios futuros. Y bueno, finalmente con todo eso generamos unos catálogos de bioclimatismo, de dispositivos climáticos, también teniendo en cuenta las recomendaciones generales de diseño. Esto se filtraba por periodo, función, estrategia, principios, tipos, dispositivos, también para de alguna manera generar insumos que permitieran difundirse y tener en cuenta para el resto de la comunidad académica y el estudiantado de poder tener consideraciones sobre estos temas de bioclimatismo. Todo eso lo integramos en el capítulo de ciudades resilientes en un abordaje integral. Lo que hicimos fue establecer determinados tipos, que son estos que aparecen aquí: urbano consolidado de densidad alta, media, baja, bordes costeros, zonas rurales, y esos tipos, una vez definidos, buscamos casos dentro de los que habíamos trabajado que fueran representativos. Es un poco lo que estamos viendo en estas fichas. Para cada uno de esos casos, aquí el que estamos viendo es el de cordón, generamos, bueno, fichas sobre las características, sobre la síntesis de los problemas que se podían dar, en este caso, en el caso de urbano consolidado de densidad alta, que es el de cordón que estamos viendo, alternativas. Esto era como una especie de ensayo metodológico en función de toda la información que habíamos recabado, sea desde el punto de vista de simulaciones y marcos teóricos, sea también desde el punto de vista de la normativa, un poco interpelando aquello que veíamos que no se estaba considerando en la normativa, y ensayos metodológicos de cómo poder considerarlo, y después algunos detalles sobre beneficios y cobeneficios que deberíamos incorporar en la mirada contemporánea en el abordaje integral de ciudades resilientes. Este es un detalle de uno de las láminas de beneficios y cobeneficios. Entonces lo que vamos a ver es, bueno, una integración de los distintos temas sectoriales de bioclimatismo, pero también de SUS, de confort, de isla de calor, del arbolado urbano, algunas particularidades sobre los beneficios y cobeneficios de estos sistemas, y sobre todo rescatábamos o tratábamos de incorporar un particular énfasis sobre el enfoque sistémico que deberíamos tener en consideración en este caso de la integración del espacio público con el espacio privado, esto que muchas veces lo vemos como por partes separadas. Nosotros tratábamos de alguna forma de unificarlo bajo estos principios y ejes temáticos que considerábamos que debíamos incorporar en el urbanismo contemporáneo. Bueno, algunas reflexiones de esta parte de ciudades resilientes: concebir la actuación desde las particularidades del sitio, incorporando la interrelación entre escalas y subsistemas y haciendo visibles las potencialidades de cada tipo urbano; la relevancia del sistema de espacios públicos como algo sustantivo para la adaptación al cambio de realidad climática; y la mirada particular sobre los beneficios múltiples y cobeneficios,
los problemas y las soluciones están interrelacionados en las distintas escalas, evaluar, seleccionar alternativas que cumplan con más de una función, considerar el análisis conjunto de beneficios desde las etapas tempranas del proyecto. Y finalmente, también nos interesaba tener como una pata sobre lo que tenía que ver con cómo todo esto se hacía eco en la comunidad académica de la FAU. Entonces también trabajamos con un abordaje académico, esta fue la metodología. Trabajamos con distintos dispositivos de sensibilización, de difusión de lo que estábamos haciendo, cubriendo las tres funciones de enseñanza, investigación y extensión, y también vinculando a la sociedad civil. Entonces, esto último, que ya con esto terminamos, lo primero, uno de los dispositivos que desplegamos se llamó Registro del Cambio. Nos interesaba ver bajo los mismos conceptos que habíamos estado buscando en la normativa y demás, eh, qué cursos, investigaciones o tesis suscribían, autosuscribían, porque era una autopercepción. Nosotros no emitíamos juicios sobre si debería pertenecer o no, pero preguntábamos a los distintos equipos docentes y estudiantes eh, si entendían que los cursos tenían alguna sintonía con estos conceptos. Y bueno, nos empezamos a encontrar con cosas muy positivas porque había muchos más que tenían la percepción de que estaban trabajando con estos temas. Después, a partir de eso y su sistematización, generamos una estrategia de macheo, algo así como un Tinder académico, donde había ámbitos, nosotros les preguntábamos en este registro del cambio, ámbitos que solicitaban información sobre temas ambientales y de cambio climático en particular, y ámbitos que ofrecían información. Y esto también nos sirvió para darnos cuenta de que en realidad mucho de lo que había que hacer tenía que ver con la gestión interna, porque había lugares comunes en los que una determinada cátedra solicitaba información sobre un tema que otra cátedra daba, pero no se estaban conectando. De alguna manera, esto ponía sobre la mesa la gestión de la importancia de poder gestionar lo que sucede en relación a estas temáticas. También trabajamos con un registro del cambio que lo que permitía era subir trabajos que sintonizaran con estos conceptos que veíamos, y eso después quedó disponible para poder filtrar en base a los tipos de intervenciones, carreras, escalas, años y demás. Y finalmente trabajamos con otros dispositivos más de difusión. Ahí tuvimos distintas instancias de comunicación en espacios públicos, de programas de radio, de invitados y demás, porque de alguna manera entendíamos que el cierre de todo esto debía ser de alguna forma socializado como forma de también poner un mojón en el tema de cambio climático en relación a las actividades académicas de la FAO para después poder seguir trabajando en base a ello, que es lo que estamos haciendo. Bueno, finalmente como reflexiones de esta parte de abordaje académico, la necesidad de conformar un espacio académico de gestión en torno a estas temáticas, la retroalimentación del conocimiento de las diversas carreras de diseño. Nosotros en FAU tenemos 5 carreras de diseño y también veíamos que había muchas desconexiones entre las distintas carreras. El fortalecimiento de la formación y capacitación. Empezamos a encontrar que había mucho desconocimiento de los docentes y de los estudiantes sobre estos temas e incentivar un posicionamiento continuo en la agenda académica de estos desarrollos vinculados a cambio de variabilidad climática y a la sostenibilidad en general. Bueno, y esto como cierre, a partir de todo lo anterior generamos algunas recomendaciones y en términos de estrategias y líneas de acción, desde el punto de vista de la gobernanza, la necesidad de generar nuevos arreglos institucionales y transformaciones del cuerpo normativo, que veíamos que en muchos casos estaba obsoleto en relación a los paradigmas contemporáneos. Desde el punto de vista de las prácticas profesionales, bueno, poder ver cómo impulsar esa transformación de prácticas de planificación, proyecto y diseño, y desde el punto de vista del conocimiento, de la pata más académica, cómo generar estrategias de generación de conocimiento, capacitación y transferencia, y eso lo sistematizamos en 5 líneas de acción.
La línea 1 es fortalecer el abordaje sistémico en los procesos de diseño y construcción de ciudad. La línea 2, incorporar la naturaleza como estrategia de adaptación. La 3, incorporar el bioclimatismo como enfoque. La 4, adaptar la ciudad construida. Y la 5, mejorar los procedimientos y evaluación integral de las acciones. Bueno, eso bastante rápido, espero que se haya entendido. Muchas gracias y quedo a disposición para intercambiar. Bueno, muchísimas gracias. Enorme trabajo, muy interesante. Yo dejo abierto para si alguien quiere iniciar con las preguntas. Bueno, yo te voy a hacer la primera. Escuchando las predicciones que habían obtenido, veía cómo la disponibilidad de viento, sobre todo ustedes ahí en Montevideo, Uruguay, es un recurso interesante, iba a bajar. Sin embargo, vos seguís aspirando a ventilar los espacios naturalmente. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias? ¿Cuáles serían las opciones o las reformas que tendríamos que empezar a llevar adelante para adaptarnos a esta mayor necesidad de ventilación natural, pero menor disponibilidad del recurso? Sí, yo creo que el bioclimatismo en general, un poco por eso la introducción al principio de la charla, es un paradigma que en realidad no hemos transitado demasiado en nuestros registros contemporáneos. Un poco la charla también daba cuenta de ello, las normativas no lo tienen en cuenta, el bioclimatismo a nivel urbano, o sea, las consideraciones que vos podés tener, por ejemplo, sobre la ventilación, cómo los vientos se canalizan, se distribuyen, cuáles son los flujos a partir de la morfología de las ciudades, no es algo que hayamos investigado o no es algo que tengamos presente en nuestras normativas. Entonces, de alguna manera, creo que deberíamos tener en cuenta todo eso, todas las condiciones del bioclimatismo urbano, para poder tener ese potencial que necesitamos. Y después, bueno, también cuando pasamos a la escala más edilicia, un poco lo que decía cuando mostraba los casos que habíamos simulado con demanda energética y confort, nos preocupa particularmente esto de la proliferación que se está dando en Montevideo, particularmente de los monoambientes, que son monoorientados, que no te permiten la posibilidad de tener, por ejemplo, ventilación cruzada. O sea, yo creo que hay una cierta discordancia entre lo que se necesita desde el punto de vista del bioclimatismo y lo que las políticas están promoviendo. Hasta que nosotros no nos sentemos como a machear eso, a entender cómo se pueden considerar estas estrategias en nuestros espacios construidos, yo creo que es complicado. No sé si eso responde un poco la pregunta, Erika. Sí, sí, lo respondo. Desafío, el desafío de ponernos a pensar y de llevarlo a la regulación que no ha tenido nada de esto en cuenta. Sí, ¿Alguien? como intercambio, capaz que está bueno entender también si a ustedes les pasa, ¿visto? Nosotros estamos preocupados por esto particularmente de los monoambientes que tienen una sola orientación. No sé si es algo común. Sí, sí, acá también ha habido, sobre todo la proliferación y más que nada en Buenos Aires, ustedes están más en situación de capital, de espacios de vivienda cada vez más pequeños. Claro. Y también otra cosa que compartimos es el cambio de paradigma de la materialidad de la edificación, que al perder masa térmica pierde toda esa potencia del bioclimatismo en el uso de la masa, sobre Claro. todo en climas donde hay alta radiación solar. Pero sí, así como compartimos el cambio climático y la variabilidad del clima, estamos compartiendo las decisiones en opciones de desarrollo de la arquitectura que vos tanto discutías al principio, que son comunes los errores se vuelven comunes también. Claro, sí, sí, tal cual.
A ver, nosotros con esta investigación también nos ayudó a darnos cuenta que hay cuestiones como de gobernanza que no están claras. Por ejemplo, la materia energética en relación a vivienda y construcción en Uruguay es potestad del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Pero el Ministerio de Vivienda casi que no se mete con esos temas. Entonces, cuando nosotros veíamos a la luz de esta investigación cómo lo habían hecho en otros países y demás, claro, entendíamos que había arreglos interinstitucionales que permitían un poco propulsar, impulsar este tipo de estrategias que en Uruguay no están sucediendo. O sea, la energía sigue siendo potestad del Ministerio de Energía, Industria, Energía y Minería, y el Ministerio de Vivienda, lamentablemente, no tiene demasiada injerencia y no sé si tiene demasiado interés realmente. Entonces, la mirada sobre estos temas también requiere como arreglos de gobernanza interinstitucional entre los distintos ámbitos del gobierno, que entendemos que todavía no son pasos que hay que dar, que aquí, por ejemplo, no se están teniendo en cuenta. Sí, nosotros también ha habido una reducción, así que no tenemos Secretaría de Energía, somos Ujú. como un departamento que depende de economía y vivienda perdió su ministerio y también depende de jefatura de gabinete. Entonces estamos como yendo como en el otro sentido de lo que deberíamos estar haciendo, pero creo que son problemas comunes que hasta que no podamos solucionar nos va a costar mucho que las cosas pasen, digamos, en el sentido de que las ciudades vayan siendo resilientes a este desafío que impone el cambio climático, que nos lleva a tener ciudades cada vez más calientes y recursos climáticos para bioclimatizar cada vez más vulnerados, disminuidos, digamos. Sí, Pero no sé si hay alguien, Claudia, Sí. vos. Bueno, muchas gracias, Daniel. Me sorprende esto que mencionabas de que la palabra o el concepto confort no esté en más de 400 artículos o documentos o normas que revisaron. Y mi pregunta es, ¿a qué pensás que se debe eso? ¿A que los resultados de la investigación científica no bajen a territorio? ¿O los decisores políticos o la gobernanza por ahí no se comunican? ¿O no hay una comunicación entre la investigación y la bajada a territorio? sí, en realidad creo que esos son algunos de los argumentos que pueden explicar esto, o sea, el hecho de que sí muchas veces la investigación y la academia va por un lado y las políticas van por otro, a nosotros nos pasa particularmente, este es uno de los casos excepcionales en que de alguna forma quienes estaban coordinando el proyecto de NAP Ciudades, del Plan Nacional de Adaptación, vinieron expresamente a buscar a la facultad. Pero bueno, muchas veces pasa así de que no hay un diálogo, por lo menos un diálogo estable y continuo entre academia y políticas o academia e instituciones gubernamentales que permita que se bajen esas cosas, como os decía. Después yo tengo otra visión que es un poco más personal, pero que para mí tiene que ver con cuestiones que muchas veces heredamos de paradigmas de otros lugares que no son los que se corresponden con nuestro estado de situación o con nuestro contexto. Esto de la eficiencia viene jalonado por lo que en un principio fue la crisis del petróleo del 72, si mal no recuerdo, y desde ese momento la eficiencia siguió como uno de los estandartes de la resolución de estos problemas. Y otros autores lo que van a decir es, van un poco a cuestionar esto y decir, bueno, está bien la eficiencia, pero antes tenés la suficiencia. Y en determinados contextos, eh, a ver, esto tiene que ver con una cosmovisión, ¿no? Los países desarrollados muchas veces tienen sus necesidades básicas satisfechas, entonces está bien pasar a un paradigma de eficiencia. Lo que sucede es que muchas veces nosotros entiendo que compramos esos modelos, pero sin cuestionarlos críticamente o sin verlos desde nuestra perspectiva, y nosotros no tenemos las necesidades básicas satisfechas.
de alguna forma sucede lo mismo con la sustentabilidad. Sustentabilidad como paradigma eh, tiene un sesgo de cosmovisión y obviamente cuando yo digo, sí, me tengo que preocupar de las necesidades de las generaciones futuras, nadie va a estar en desacuerdo, vamos a estar todos de acuerdo. Ahora, si eso sale de un discurso hegemónico en el cual mi contexto es que yo tengo las necesidades básicas satisfechas, es una cosa. Si yo lo estoy viendo desde Uruguay, Argentina, donde no tengo las necesidades de la generación actual satisfecha, y bueno, yo por lo pronto me permito relativizarlo. Yo creo que hay una transposición ahí muchas veces de cómo vemos los modelos y qué terminamos de alguna forma incorporando a nuestras formas de operar, que también explica parte de esto. Gracias. A ver, No. Angélica. Hola, ¿qué tal, Daniel? Muchas gracias, muy interesante toda la exposición. Yo tengo una pregunta más metodológica. Me gustaría saber, de principio, ¿cuántas personas trabajaron en este documento y cuánto tiempo les llevó? Esto fue un proyecto de más o menos 40 personas, de 2 años aproximadamente, y una financiación aproximada de $200.000. Está bueno también tener ese dato. Sí, porque en realidad es parte del qué de la cuestión, ¿no? O sea, fue un proyecto muy grande que se pudo hacer porque había financiación del PNUD. Y bueno, y como decía antes, quien estaba coordinando las acciones del NAP Ciudades en Uruguay, apostó de alguna forma por la facultad, la universidad en términos generales, y bueno, fue un trabajo enorme. O sea, la coordinación de 40 personas durante 2 años. Empezamos en contexto de pandemia también, lo cual complejizó más todo el tema de las actuaciones y demás. Pero sí, eso, 40 personas, 2 años más o menos. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias, Daniel, por todo tu valioso aporte. La verdad que hemos mirado el enorme trabajo que han hecho y bueno, compartimos casi al 100% las visiones y los resultados. Agradecerte muchísimo tu disponibilidad para acompañarnos en estos festejos, digamos, que tratamos de mechar de desarrollo académico y bueno, eh, darte las gracias y decir que seguimos dispuestos para trabajar en contacto porque estas visiones tienen que, como vos decías, fortalecerse en la región y creo que la manera de fortalecerlas es convencer a nuestros gobernantes de que la mirada debe ser regional y no debe ser mirando a los polos de desarrollo que no tienen las mismas problemáticas que resolver que nosotros. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos por allí. Les mando un gran saludo, un feliz aniversario. Y totalmente de acuerdo, Erika. Sigamos trabajando para desde la región tratar de generar soluciones adecuadas a nuestro contexto. Gracias y nos veremos la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao, que pasen bien. Chao, chao.